Hola, buenas noches. Hola a todas, Buenas a noches. todos. Buenas noches, muchas gracias por estar el día de hoy. Vamos a iniciar la sesión en esta ocasión recordando precisamente, digo que vamos encaminados sobre el cálculo precisamente en esta segunda unidad, o está más aterrizado a poder hacer en esta ocasión por ahí dos retos que nos piden nuestro módulo y que sin duda alguna nos va a ayudar mucho a poder realizar nuestras funciones sin mayor detalle, ¿va? Así es que vamos a trabajarlo para poder hacer que las cosas sean funcionales y poder trabajarlo sin ningún inconveniente. En esta ocasión vamos a tener un poco de protocolo distinto, donde les mencionaré precisamente que el día de hoy, miércoles 17 de junio, siendo las 8:20 de la noche, vamos a iniciar con nuestra sesión. Ahora, bajo este panorama, es necesario, digo, tengo una hoja de cálculo que será también compartida para que puedan realizar los ejercicios. Obviamente acá ya en las lecciones están más especificados, nosotros vamos haciéndolo, utilizándolo con herramientas que nos puedan servir en algún momento determinado, ¿va? Pero vamos a ver que el costo de las operaciones en todo momento nosotros lo tenemos que determinar de la siguiente manera. Básicamente, cuando nosotros estemos hablando o cuando estemos trabajando en hacer cualquiera de las actividades que querramos desempeñarnos, pues precisamente vamos a llegar a tomar en cuenta, o en muchas ocasiones tomamos la decisión de poder hacer que estas actividades sean aterrizadas o encaminadas de una forma en la cual nosotros podamos ver cómo es que se gestiona los recursos económicos con un objetivo y sobre todo que podamos aprovecharlos al máximo en cualquier momento dado. Bajo esta postura, necesitamos ver que existe un costo de producción. Este costo de producción por cada unidad monetaria puede generar diferentes fuentes de financiamiento. Aquí dependerán de muchos elementos, muchos factores, y que, bueno, en su caso, siempre tenemos que estar al pendiente de las actividades que nosotros querramos ir desarrollando en algún momento dado. Aquí siempre les hago un hincapié. Cuando nosotros queremos calcular los costos de producción, vamos a utilizar una fórmula bien simple. Esta fórmula sencilla o simple nos da pauta a que podamos desempeñarnos de una forma mucho más rápida y efectiva y poder hacer los cálculos de manera sin mayor inconveniente. Cuando nosotros hablamos sobre este panorama, es necesario encaminarnos precisamente a que tenemos un costo de operación unitaria y que nosotros deberíamos de irlo determinando sin mayor detalle, donde este costo de producción vamos a obtener un costo fijo más un costo variable entre la cantidad de productos que nosotros querramos desempeñarnos, ¿va? Esa es la forma en la cual vamos a determinarlo sin mayor factor. Ahora, cuando nosotros queremos ver qué son los costos fijos, de manera muy, pero muy rápida, lo aterrizamos entonces, que son todos aquellos elementos que ya tengo previamente pactados y que no los puedes mover. Su nombre lo indica, son fijos, es decir, tengo una renta, tengo un salario, tengo un pago, pero que sabes exactamente ya la cantidad. A diferencia de los costos variables, por ejemplo, el día de hoy la luz depende la zona en la que vivas, depende de cuántos aparatos eléctricos conectes el día de hoy, depende en algún momento dado, incluso la temperatura del exterior marca si es más económica o más cara la luz. Ese es ahí un dato que podríamos considerar. Y bueno, la cantidad de unidades producidas es lo que nosotros quisiéramos desarrollar en algún momento determinado, ¿va? Y si nosotros quisiéramos aquí hacerlo de esta forma, tomando en consideración que nuestro costo unitario va a ser igual en todo momento a nuestras unidades que nos marca nuestra actividad, que son 32,000 pesos, marcado como un costo fijo, costo variable, perdón, 20,000 pesos que tenemos de costos fijos más mi costo variable que es por 12,000 pesos.
claro, y entonces me da un total de 32,000 entre las unidades que quiero producir y en su momento teníamos 4,000 unidades por producir. Entonces, esto como resultado nos da nos genera que serían 8 pesos el costo promedio de cada uno de los productos, ¿va? Eso es lo que me cuesta a mí elaborar cada uno de mis productos. Bien, reitero, eso está muy fácil, no hay mayor detalle, es demasiado, pero demasiado fácil. Aquí si yo quisiera tener los 20,000 y aquí los 12,000 y aquí tendríamos los 4,000, que esto como tal lo habíamos dicho que es costos fijos, costos variables y cantidad de productos que voy a elaborar, ¿va? Esas son las situaciones. Eh, Obviamente podemos calcularlo de una manera mucho más rápida, más directa, para no tener tantos inconvenientes, pero me quiero aterrizar directo a llegar en particular al siguiente factor, por ejemplo, ya cuando quiero desarrollar un costo aquí en esta situación de producción por cada unidad monetaria respecto a las diferentes fuentes de financiamiento que puedo llegar a tener, ¿va? Eso es lo que me interesa trabajarlo para poderlo hacer sin mayor detalle. El ejercicio que nos explica, digo, lo tenemos muy simple en el desarrollo, pero por si tenemos alguna duda de cómo se tiene que elaborar, lo realizamos de manera súper, súper breve en esta ocasión, ¿va? Solamente tenemos que la empresa quiere lanzar un nuevo producto al mercado, pero no puede cubrir los costos necesarios para la fabricación, por ejemplo, la compra de maquinaria y el desarrollo del software, así que busca un financiamiento. Los recursos que pueden ser obtenidos mediante capital propio, crédito bancario o apoyos gubernamentales como tal. Si es por nosotros, obviamente decidimos invertir los 30,000 de nuestro propio capital o un crédito bancario por 140,000 pesos para la compra de maquinaria. El préstamo tendrá un plazo de 5 años con un interés anual del 7%. Tomamos en cuenta un interés simple, ¿eh? No crean que es un interés compuesto. Y la empresa aplica un programa de apoyo gubernamental para la innovación tecnológica que le otorga un subsidio por la cantidad de los 20,000 pesos como tal. Va, bajo esta postura ya tengo una situación más clara, más oportuna y que tendríamos que desarrollar, la verdad, para ver si qué puedo realizar, en qué parte estoy bien o qué parte está mal en algún momento dado. Ahora, ¿qué hacemos en esta situación? Bueno, vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Para que nosotros podamos resolverlo. Es necesario determinar el costo de operación unitario. Y mencionamos en algún momento dado, cuando nosotros queremos realizar esta interpretación de la tasa del costo promedio ponderado, vamos a ver que precisamente existe un costo promedio, como tal, su nombre en inglés que se llama WAC, o es como lo podremos identificar con mayor facilidad. Y este WAC prácticamente representa el costo promedio que la empresa debe cubrir por el capital propio y por el capital externo. Esto nos va a ayudar a reflejar por ahí que los accionistas esperen recibir diferentes factores de compensaciones y que también hay que tomar en cuenta los riesgos que podemos llegar a tener, ¿va? Y los intereses que se pueden llegar a pagar por una deuda en algún momento determinado. Veamos entonces qué pasa en esta situación. Aquí siempre les explico y de verdad, mucho cuidado. Deben de ser conscientes que para calcular el WAC en algún momento dado podemos utilizar fórmulas distintas. No es que estén mal, no es que sean den resultados diferentes, no, solamente tendríamos que ver cómo lo podemos ir ejecutando sin mayor detalle. ¿Va? Pero muchos autores, perdón, norteamericanos o autores europeos, por ahí van a tener en algún momento dado una pequeña variación. No afecta nada, para fines educativos vemos esta fórmula como tal. Entonces, necesitamos ver en esta ocasión el factor del cálculo que implique considerar los diferentes factores que podemos llegar a tener para poder invertir
y sabré el costo del patrimonio que se ha reflejado directamente para cuánto va a invertir la empresa y según de acuerdo con diferentes sectores económicos que operan en el país, dónde se llega a posicionar. Esto también nos indicará el costo de la deuda que representa a la tasa de interés y que debe de pagar en su momento por una deuda que se llega a tener a largo plazo. A ver, muchas ocasiones, y si hemos tenido módulos diferentes donde hemos abordado que uno de los mecanismos más funcionales para poder obtener un financiamiento de las empresas, que no es nada malo tener financiado o tener un apalancamiento, pues al final del día tienes tres opciones: invertirlo con tu capital, abrir una ronda de inversiones con accionistas o simplemente pues irte con el crédito tradicional como tal. Una cuarta que es muy poco probable que te lo den sin mayor tasa de interés. Pues lo digo, creo que es muy poco probable. Pero en las tres anteriores sí o sí tienes que pagar. Y es algo que en muchas ocasiones no logramos entender. A ver, el hecho de que tenga un nuevo socio no significa que ya tengo dinero gratis. No, significa que yo también tengo que sacrificar parte de las utilidades por este costo como tal dentro del financiamiento que obtuve. Es por ello que siempre cuando llego a tomar una decisión financiera necesito marcar estas pautas para poder verificar si se puede realizar o no en algún momento determinado. ¿Va? ¿Qué es lo que vamos a tener que recordar de manera breve? Que la E está representada en esta ocasión por el valor del capital propio, o sea, lo que tiene la empresa. Vamos a también a considerar que la V está representado como el valor total de la empresa, es decir, el valor del capital propio más el valor de la deuda. Si nos fuéramos en un contexto más contable, el valor propio, el valor del capital que tenemos, lo que nosotros es prácticamente nosotros, pues no muchas veces son todos los activos, el valor de las deudas son nuestros pasivos, ¿va? Y entonces lo ve que es el valor total de la empresa, sería activo es igual a pasivo más capital. Entonces, bajo esta postura podríamos tomarla en cuenta. Esto implica que tomemos en cuenta las siglas RE, que va a ser el costo del capital propio, o sea, lo que realmente nos costó a nosotros, el costo de la deuda como RD y la T mayúscula estará marcando la tasa impositiva corporativa, que en este caso puede llegar a ser del 30 al 35%, ya dependerá de allí de algunos años o ejercicios fiscales que lleguemos a considerar. ¿Va? Entonces, para fines educativos, el ejercicio nos establece una cantidad y nos pide que la compañía o la empresa mexicana que se dedica a la fabricación e distribución de tejas cuenta con un patrimonio neto de 500,000 pesos y una deuda de 300,000 pesos, bajo un rendimiento requerido sobre el patrimonio neto del 10%, un rendimiento requerido sobre la deuda del 5% y una tasa impositiva del 25%. Es un caso nada más hipotético. Los pasos para el cálculo como tal los tendríamos que desarrollar de la siguiente manera, ¿va? Y bajo esta postura, les decía, es necesario que tomemos en cuenta nuestros siguientes resultados. Si yo quisiera calcular de manera simple, pues tendría que poner para fines educativos, lo voy a poner por separado para que ahorita lo haga mucho más rápido y simple, pero aquí es una suma de manera breve y me da como tal un resultado de 800,000. ¿Va? Y entonces tendríamos que hacerlo. Por separado es realizar la parte del primer término, como lo marca nuestro ejercicio, donde tomaremos en cuenta que los 500,000 pesos está correspondiente a aquí nos indica nuestra fórmula, nos indica nuestro patrimonio que tenemos como tal, ¿va? Es lo primero que tendríamos que estar realizando, del patrimonio que tenemos y para fines en esta ocasión tengo 500,000 pesos aquí ya tengo, puedo referenciarlo porque tengo mis 800,000 y tengo que multiplicarlo por, en esta ocasión, sobre el rendimiento requerido que buscamos, que es de un 10% como tal. Para fines educativos, hay que poner paréntesis, ¿va? Y lo multiplicamos el resultado por un 10%. Maestro, pero ¿por qué no lo hizo directo, no? ¿Por qué no lo realizó y lo dividió y después lo multiplicó? Me da lo mismo.
Sí, claro, ¿no? Pero digamos, en su momento tendríamos que ir haciendo por partes, ¿no? Siempre hago referencia, el primero la división y posteriormente está la multiplicación. Entonces digo, por fines prácticos, siempre les hago una recomendación de que sigan los orden o el orden y sobre todo la jerarquía de las operaciones, ¿va? Para que podamos hacerlo sin mayor detalle. Ahora, esto nos implica ya como tal que tendríamos que ir determinando en algún momento dado los valores que están siendo representados en esta ocasión por el segundo término, ¿no? Que lo vamos a hacer de manera rápida y tomamos en cuenta entonces que para el segundo término necesitamos considerar cuánto tenemos de nuestra deuda y que son 300,000. Bueno, pues también ya lo tenemos reflejado por nuestros 800,000 pesos que ya lo hemos calculado con anterioridad y ahora necesitamos ver el rendimiento requerido sobre la deuda que está estipulado por un 5% nada más. ¿Claro? Y también multiplicaremos como parte de nuestro término uno menos sobre nuestra tasa impositiva. Es decir, que voy a tener a uno menos mi tasa impositiva, que sería del 0,25%, perdón, del 25% o reflejado en decimales 0,25. Solamente para recordar, ya lo saben ustedes, pero prefiero siempre hacer una aclaración antes de continuar. Recuerden que no, o sea, para hacerlo más práctico, ¿por qué razón? Es que, pero ¿por qué tenía 25% y luego tengo 0,25? Bueno, no te preocupes, es porque para que todo sea en decimal, lo convierto el 25 entre 100 para que me dé el 0,25, ¿va? O sistema de recorrer decimales y no pasa absolutamente nada. Repito, nada más esto era como un pequeño breve espacio para no tener ninguna dificultad. Si queremos hacerlo por pequeños espacios, pues vamos haciéndolo para que no tengamos esta dificultad y que lo tomemos de dónde salen los resultados, ¿va? Y aquí digo, ya lo podemos realizar. Uno menos 0,25. Ahora sí, ya tengo todos mis decimales o todas mis operaciones realizadas y lo que simplemente me conlleva es realizar una multiplicación. Maestro, ¿cuántos decimales tengo que utilizar? Si usamos una, por ejemplo, en Excel, pues obviamente no nos queda otra más que usar todos, o que también podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, podríamos, básicamente hacer que las cosas sean truncadas y podemos trabajarlo sin mayor problema, ¿va? Ahora, ya, ¿qué es el tercer paso? Lo último que tenemos que realizar, no te preocupes, ya finalizamos con la sumatoria del primer término y del segundo término. Maestro, pero ¿por qué lo estás sumando? Aquí te lo estoy indicando. El costo va a ser primero y segundo término, primero y este es el segundo, y el resultado me da como tal. ¿Quieres convertirlo a decimales? Claro, no te preocupes, mira, ya lo hice de manera rápida en la parte superior y eso implica que es un 7,66%. ¿Va? Ojo, porque nos estaba pidiendo un rendimiento requerido sobre el patrimonio por lo menos del 10%. Es decir, buscaba más del 10% y en esa ocasión solamente tengo el 7%. ¿Es bueno o es malo? Aquí tomaremos en cuenta nuestra siguiente situación. ¿Qué pasa en algún momento determinado? Como en este caso es del 7%, significa que en este caso cualquier proyecto o inversión futura que pueda llegar a ser capaz de generar un rendimiento igual o superior a este porcentaje podrá ser considerado como rentable o sobre todo que podamos siempre buscar más del 10%. El 7 ya me está causando un poquito de conflicto y es como que, oye, me da un poco de temor hasta cierto punto como tal tomar una decisión. Esto nos va a ayudar que por ahí tenemos un detalle, vamos a hacer una fe de ratas, pero esto lo vamos a tomar más adelante sin mayor inconveniente. Esto que establece en algún momento dado, fíjense que cuando nosotros querramos realizar en algún momento dado, si vemos que está por debajo de lo que nosotros esperamos, nos preocupa poder generar en algún momento dado una inversión correcta o nos da hasta cierto punto ese temor de poder hacer que las cosas
sean efectivamente desarrolladas, ¿no? Entonces, siempre aquí buscamos una estrategia de establecer qué puedo ajustar, ¿por qué? Porque a veces la tasa de interés es un poco elevada o a veces puedo modificar ciertos parámetros que puedan darme un resultado completamente distinto como tal, ¿va? Bien, ¿dudas hasta aquí? Confírmeme si vamos todo bien. Tal vez fui un poco rápido o me fui demasiado. Va, excelente, gracias, ¿eh? Y no es que tenga velocidad por dos, ¿eh? Pero el tiempo no, nos puede llevar a hacer un poco más complicado el desarrollo de este ejercicio. Por eso ya cuando tengo una lectura, pues a veces nos conviene, pero ya con el video podemos ir viendo, oye, ¿dónde salieron estos datos? ¿Dónde estaban esos elementos? Y bueno, podríamos hacer que las cosas sean mucho más fáciles como tal. ¿Va? Ahora, pues obviamente, continuando con la lectura y continuando con las actividades que necesito saber, vamos a ver precisamente el tamaño de una empresa, el tamaño de empresa calculado, ¿no? Que es el famoso TEC, o la tasa del costo promedio que necesitamos ver cuando se pondera para las pymes. Y esto nos marca lo siguiente. En muchas de las ocasiones, nosotros tenemos que determinar cuáles son estos factores. Aquí lo vamos a tomar en cuenta. Si nosotros quisiéramos en algún momento establecer esta tasa para nuestras pymes, pues obviamente vamos a ir determinando que cada una o cada uno de nosotros a través de estas fórmulas nos van a hacer mucho más simple para que podamos hacer que todo esto sea más fácil, ¿no? De acuerdo precisamente con el Banco de México, la manera en la cual se puede determinar si una empresa es pequeña o mediana a través es de este cálculo, donde se considera el número de empleados por el 10% o por el punto 10, más el importe anual de ventas entre 1 millón por el 90 como tal. Aquí lo vamos a agregar para no tener ningún problema y poderlo solucionar, ¿va? Ahora, gracias a esto, precisamente como en los ejercicios que se les piden, se pone un caso hipotético para poder realizar, si en algún momento dado, con los recursos de ganancias que se han obtenido, el negocio cuenta con 30 trabajadores, entonces aquí ya lo tengo como tal, va a ser igual, necesito mis 30 trabajadores por el punto 10, eh, tomaré en cuenta más, abro mi paréntesis, importe anual de mis ventas totales han sido por 5 millones de pesos, entre, aquí voy a considerar, pues bueno, el millón que ya tengo, y a este resultado lo voy a multiplicar por 90, ¿va? Cierro mi paréntesis, porque todo eso está dentro de uno. ¿Qué pasaría en esta ocasión? Bien, pues bajo esta postura, si yo lo quiero ir realizando de manera breve, genera el siguiente valor, que tengo mis 30 como tal por el 10%, voy a generar como tal de resultado 3 y aquí tendría que hacer lo siguiente, tengo como tal 5 millones entre 1 millón y esta cantidad la voy a multiplicar por el punto 90. Y entonces me da 4.5 para que al final del resultado me dé, en esta ocasión, de 7.5. Maestro, ¿y luego qué pasa con ese 7.5? Bueno, son dependiendo de los criterios que se hayan establecido, donde pues básicamente ya lo tomamos en cuenta con esta clasificación, si eres una pequeña, si eres una mediana, si eres una grande empresa como tal, ¿no? En este caso tenemos 7.5, bajo esta postura podríamos decir aquí, rango de monto de ventas anuales, de cuántos millones son los que llegamos a tener, que es una clasificación que podríamos llegar a establecer y pues bueno, básicamente nos genera un cálculo de manera pues sumamente rápida y breve, ¿no?
Entonces, esto nos podría determinar si estamos como pequeñas, medianas. Lo dije en la sesión uno. A ver, no importa en algún momento dado, si en algún momento dado tienes una pequeña empresa, pero generas mucho dinero, mucho flujo de efectivo o tienes mucha ganancia, pero tampoco necesitas ser una empresa tan grande para poder tener todos estos elementos, ¿no? O sea, puede ser dos personas y tengan una gran cantidad de ingresos, o pueden ser en algún momento determinado como, pues como tal vez nosotros lleguemos a pensar tarde o temprano. Bien, pues con base a esa situación, los demás factores, pues bueno, eran muy teóricos relacionados con los tipos de empresas, y pues bueno, por ahí que cada vez va reduciendo un poco más, porque hace unos años teníamos el promedio de 5 años la duración de una pyme, y ahora va reduciendo y vamos ya en tres, ¿no? Entonces ya es un poco complicado. O sea, imagínate que una pyme en 3 años básicamente está casi siempre por finalizar. Entonces eso nos preocupa cada vez más. Hay que ser conscientes, hay que tener cuidado, y pues bueno, punto 90, perdóname. Ya, sí, en la fórmula, sí, claro. Gracias. Gracias por la observación. Sí, excelente, Cintia. Em, Esto, como tal, digo, ya casi estamos en la recta final, pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que también, sí o sí, en algún momento determinado de nuestras vidas, como contadora, como contador, tenemos que estar en la toma de decisiones en algún momento dado, ¿no? Y necesitamos ver el modelo de valoración de activos, ¿sí? Maestro, ¿qué es este modelo? ¿Cuál es su función? ¿A qué se refiere con el modelo? O cómo es que es un modelo como tal de valoración de activos, ¿no? Pero bajo esta postura, necesitamos ver que en algún momento estos modelos de evaluación son las herramientas que nos permiten precisamente determinar el valor justo o real de los bienes o recursos, que donde logremos estimar el valor de estos activos, pero que se basen en factores o supuestos, además que se consideren el riesgo y el rendimiento esperado como tal. Ojo con con el factor y el supuesto, porque eso puede generar una gran variación como no tienen una idea. Nos ayudan como todos en algún momento dado, precisamente para establecer los elementos clave. Pero lo principal, no nada más es lo único, pero creo que nos vamos más con el activo, precisamente con las propiedades, maquinarias, pero patentes, marcas y derechos de autor. Me preocupan las marcas y patentes, porque creo que voy a tener una dificultad para hacer una proyección real. Tengo fórmulas y demás, pero las cosas en el mercado cambian constantemente, y hoy mi marca puede valer muchísimo y el día de mañana ya no puede valer absolutamente nada. Entonces hay que tomar en cuenta este valor. Entonces, aquí para poderlo establecer, necesitamos marcar nuestra fórmula del modelo de evaluación de activos. Se debe de formular directamente con lo siguiente, ¿va? Trabajemos en esta ocasión precisamente donde cada una o cada uno de los elementos a desarrollar, estaremos basándolos en fórmulas que siempre ya tenemos como tal datos establecidos. Ahora, aquí tal vez lo complicado sería la tasa libre de riesgo, que es marcada como RF, o en la rentabilidad esperada del mercado, cuando recuerden un poco clases de economía, que nos marcaba, que en este caso es E por RM, que es la rentabilidad esperada del mercado, y beta, pues en este caso, que ya tenemos un factor clave. Ahora, eh, no solo es para empresas que estén en la Bolsa Mexicana de Valores, pero sí tendremos que tomar varios elementos que dices, bueno, como cualquier empresa lo puede hacer, sí lo podríamos, sí nos lo piden, y si sobre todo tenemos que llevarlo a cabo, pues bueno, no nos queda otra más que empezar a hacer estos cálculos correspondientes. Y para los que van mucho al sector financiero, bienvenida, bienvenido, es pan de cada día estar realizando estas evaluaciones.
Ahora, ¿qué vamos a considerar o cómo es que lo podríamos establecer? Precisamente en algún momento dado, el valor más óptimo, más simple, que aquí vamos a tomar mucho en cuenta varios factores, pero el modelo de valoración de los activos tendríamos que ver esta rentabilidad esperada junto con los elementos lineales del mercado del valor y la rentabilidad del mercado, ¿no? Entonces, partiendo de esta esencia, es como nos puede ayudar y hacer que las cosas sean funcionales en todo momento. Pero también aquí tendríamos que poner en cuenta que existen muchas limitaciones, como pueden ser la temporalidad. Hay empresas que valen más en cierto tiempo, en cierto momento, tanto de su vida empresarial como incluso por la temporada. Eh, Podemos hacer actualmente el mercado que una marca valga muchísimo dinero de la noche a la mañana. Tenemos el mejor ejemplo en esta ocasión con el jugador de Nueva Zelanda, si no mal recuerdo. Se me olvidó el nombre, ayúdenme, estoy casi seguro que lo conocen, el jugador que se volvió tendencia y que hizo que prácticamente su valor aumentara de forma considerable en el mercado futbolista por el hecho de que obtuvo una gran cantidad de seguidores, ¿no? No me acuerdo cuántos, 1 millón, 2 millones de seguidores. Lo dejo ahí de duda social, ¿va? Ojalá y puedan apoyarme mencionando ahí en el comentario quién fue el futbolista y cuánto fue su valor real que tenía antes del Mundial y ahorita que jugó el primer partido del Mundial, pues obviamente le fue bastante bien. Entonces, estamos en una situación actual que puede cambiar. Tiempo, claro, sí es cierto, Cintia. Por ahí, si ya lo siguen en redes sociales, bueno, excelente, ¿eh? Pero eso hizo que el valor del futbolista aumentara. Y eso es a lo que voy, que al final del día, por eso les dije, las marcas, las patentes, es bien complicado, porque si hoy voy a hablar y el del doctor Simi, que está teniendo una gran apertura, una gran aceptación ahorita por cuestiones del mundial, está teniendo aceptación porque ya tiene una apertura en el Medio Oriente, con sus farmacias, entonces eso hace que obviamente la marca vaya creciendo, pero imaginemos que no va a pasar, esperemos que no, y si no, no fue mi culpa. Sale una situación complicada en la cual dicen, ¿sabes qué? Existe un, no sé, que el medicamento es falso y eso genera que de la noche a la mañana la marca vaya a la nada, ¿no? Que tengan valor prácticamente cero. Pero bueno, esperemos que nunca pase eso. Pero ha pasado con otras marcas, ¿eh? O sea, hay que ser conscientes de que esto sí ha pasado en algún momento dado. Bien, pues ya estamos listas, listos para finalizar esta sesión breve express que siempre les digo, pueden repetirla una y otra vez, aunque no lo crean, siempre me doy cuenta de cuántas veces lo reproducen y en qué apartado es donde hubo más dudas o más forma de solucionar cada una de estas situaciones como tal, ¿va? Y pues bueno, prácticamente en el reto 4 sí se pide el reto en Word. Les soy sincero, si lo haces en algún momento dado en Excel y lo incorporas a Word, excelente. Nada más que, o puedes poner captura de pantalla también de Excel, no pasa nada. Pero de preferencia, insértalo para que pueda ver las fórmulas, sin mayor inconveniente. También, va, no pasa nada. Acepto, trato hecho. Acepto el Excel. Maestro, entonces si yo lo subo en Excel, o sea, como dice, todo lo que nos está pidiendo en el reto 4, ¿también es válido? Sí, claro, sin problema, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Digo, tal vez se les va a hacer un poquito más complicado, hágalo por pestañas, por los demás factores que piden, o si lo quiere hacer todo en una fórmula, pues también, ¿no? Vale. Ok, maestro, sí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y esto nos conlleva precisamente ya a casi despedirnos por esta ocasión. Tenemos el tiempo limitado en ese sentido, pero estoy al pendiente de todas sus dudas.
les queda más claro de cómo solucionar las actividades y los retos partiendo sobre esto. Ojo, que también aquí el costo promedio no estamos llevando a cabo los flujos de efectivo, ¿eh? No se me vayan a confundir con los libros que están ahí en internet o que nos dan ciertos datos. Eso es un poquito más adelante, pero por el momento, tranquila, tranquilo. Ahí también podríamos sacar los flujos de efectivo, podríamos ver en algún momento dado regresar a economía y ver cuál es el rendimiento del mercado o cuál va a ser las situaciones esperadas. Pero se dan cuenta que está más simple, nos lo va pidiendo muy dócil, de preferencia si lo quieres hacer por separado, paso por paso, hazlo, si lo quieres hacer con las fórmulas directo, también es válido, al final del día son herramientas digitales que nos podemos apoyar en todo momento, ¿va? ¿Dudas en general o particulares? ¿No? Vale, pues eso va a ser todo de mi parte entonces por el día de hoy. No sin antes agradecerles por el tiempo que me han brindado en esta ocasión. Nos vemos en una futura sesión y éxito en el desarrollo de sus retos. Hasta la próxima. Buenas noches a todas, a todos.